Bueno, en esta segunda parte vamos a ver la clasificación por colores y qué significa cada uno. Por supuesto, cuando uno decide darle determinado color a un paciente dentro de un triage, eh, por las cuestiones anatómicas, fisiológicas, datos clínicos o la patología que uno encuentre, eh, debe colocarle a ese paciente algo que identifique qué clasificación decidimos. Estas son las tarjetas de triage muy utilizadas en el prehospitalario, que además de tener todos los datos filiatorios del paciente que podamos llegar a sacar en ese momento, que a veces podemos no obtener nada si el paciente no está consciente, eh, lo que tiene abajo es un troquelado con los diferentes colores, que uno va a ir descartando según descarte la patología que lo va llevando al color adecuado. Por ejemplo, si es un paciente verde, dejamos la tarjeta como está. Si es un paciente amarillo, cortamos el verde y nos queda amarillo. Si es un paciente rojo, cortamos el verde y el amarillo y nos queda el rojo. Y así sucesivamente hasta llegar al negro. En esta tarjeta, ¿no? que es la tarjeta que clasifica al paciente de color negro como aquel que está fallecido. Es de un triage más americano. Acá les voy a mostrar la tarjeta propia que en su momento la Sociedad Bonaerense de Medicina Crítica, Trauma y Desastre había propuesto, que es una muy similar a la anterior, pero bueno, adaptada a los principios propios de la coyuntura de nuestro país, principalmente la clasificación por colores que tenemos, ¿no? Entonces, siempre vale el último color que figura en la tarjeta y como verán acá tenemos el paciente negro, es el crítico no recuperable y el paciente blanco es el fallecido. Además se agrega a los costados un troquelado si el paciente está contaminado o no. Si no está contaminado, sacamos esa parte y nos queda como un paciente no contaminado. Bueno, ahí que evaluamos en la A, en la B, en la C, ahora vamos a ver con respecto a la BC, en la tercera parte, y algunas otras cuestiones que uno puede haber manejado para llegar al diagnóstico y la clasificación de colores que decidimos para ese paciente. Vamos a ir color por color para ver qué significa cada uno. Bueno, el paciente rojo, que es el más urgente, por eso hay un conejo ahí, es todo aquel paciente que necesita maniobras de soporte vital porque tiene un riesgo inminente de, de fallecer y tiene posibilidad de sobrevida. Entonces es un paciente crítico que necesita alguna maniobra para soporte vital por su riesgo inminente y cierto, pero con posibilidad de sobrevida. Es la primera prioridad, son los urgentes los primeros que salen. Algunos ejemplos de pacientes rojos, bueno, neumotórax hipertensivo, trauma maxilofacial severo, taponamiento cardíaco, neumotórax abierto, paciente en shock, un quemado de más del 20%, fracturas de pelvis, el TEC grave, un aplastado o un amputado, amputado proximales de los miembros. En sí, todas estas patologías tienen una serie de signos o síntomas comunes, que son con hipoxia y o con un shock generalmente en trauma hipovolémico, posible pérdida de un miembro y que tiene posibilidad de sobrevida. Si nosotros reunimos estas características, estamos hablando de un paciente rojo. Trauma abierto de tórax, TEC grave, porque es un TEC grave, miren, fíjense en la oreja, tiene sangre, eso es otorragia, quiere decir que tiene una fractura de base de cráneo. Un paciente con quemadura de vía aérea. ¿Por qué afirmo que tiene quemadura de vía aérea? Porque tiene las vibrisas quemadas, los pelos de la nariz, las pestañas, las cejas. Este paciente probablemente tenga quemadura de vía aérea, de hecho está intubado por eso. Y al costado una fractura de columna con desplazamiento gravísima, ¿no? Probablemente un paciente parapléjico. Hay algunos factores anatómicos que nos pueden advertir sobre la gravedad del paciente, sin tener quizás ninguno de los signos previos del shock, hipoxia, etcétera, o posibilidad de perder algún miembro, que tiene que ver con factores anatómicos. Acá, por ejemplo, trauma abierto de abdomen, abierto porque hay una solución de continuidad en la pared abdominal,
acá por arma blanca, empalado, cuando viene con el objeto empalado, que dicho de paso no está fijo, entonces esto se puede desplazar, en una paciente embarazada. O sea, más gravedad que esto, no hay duda que es un paciente rojo, ¿no? Y algunas otras lesiones de gravedad desde el punto de vista anatómico, como el caso anterior, bueno, heridas penetrantes en torso, penetrantes en abdomen, bueno, como en abdomen como la imagen anterior, más de 2 fracturas proximales en miembro, un trauma cerrado de abdomen con distensión abdominal, lesión real o potencial de columna, bueno, antes vimos una con desplazamiento, lesión penetrante de cuello, de cráneo, ya cuando hay pérdida de masa encefálica, en realidad ahí estamos hablando más de un paciente negro que uno rojo, y sospecha de fractura de pelvis, porque sangra mucho. La cinemática también puede ser importante, siempre los traumatismos en los pacientes que van en moto contra auto revisten habitualmente gravedad, entonces es algo que también nos puede advertir sobre un paciente posiblemente rojo. Y otros mecanismos, por ejemplo, que encontremos un paciente que creemos que no es muy grave, pero al costado o como acompañante hay un paciente fallecido, o sea, quiere decir que la cinemática fue importante. Cuando hay una extracción prolongada, o sea, cuando se dificulta la extracción de un vehículo, por ejemplo, en una persona atrapada o en una estructura colapsada, bueno, confinado, esto también con estructuras colapsadas, aplastado, caída de más de 5 metros de altura, como hizo Charlie, ¿no? Charlie se tiró de un 8.º piso, sobrevivió, ¿no? Se tiró una pileta. En realidad es caída de más de 2 veces y media a nuestra propia altura, que no es lo mismo para un paciente que mide 1,98 que para uno que mide 1,50. Colisión de moto ya lo hemos visto y las víctimas arrastradas o arrolladas por los autos. Bueno, el embarazo, siempre que se acompañe trauma, embarazo y pérdidas por genitales o que comience un trabajo de parto después del trauma, es un índice de gravedad. Que tenga una cardiopatía preexistente, que sea un paciente coronario, EPOC, que estemos en medio de un escenario con frío, con humo, con combustión incompleta, bueno, el embarazo, pero ya les había dicho, embarazo con pérdida de, de sangre por genitales, o que empiece con trabajo de parto, y pacientes anticoagulados. El paciente anticoagulado también es un problema porque puede sangrar rápidamente. Tener en cuenta los menores de 5 años y mayores de 55 años, que también puede ser pacientes, más de 55 en realidad, adultos mayores, ¿no? Los abuelos traumatizados, tener en cuenta que pueden estar graves y no demostrarlo. Bueno, acá lo que vemos es un escenario de un simulacro que fue en Quilmes, de una explosión, un geriátrico, eh, donde se armó un puesto médico de avanzada y ahí es donde se acopiaban los pacientes rojos. Con la visión interna de los pacientes rojos, todos con los primeros bolos de infusión eh, de líquidos, probablemente por el shock. Otra carpa con pacientes rojos, en una época que no se usaban barbijos, ¿no? Acá, por ejemplo, un lugar de acopio de pacientes rojos con una lona, que también vale, ¿no? Este, Así los rescatistas saben dónde llevar cada paciente según el color que clasificaron en el primer triage. Bueno, y pasamos a los pacientes amarillos. Amarillos son todos pacientes que requieren algún tipo de tratamiento por la modalidad lesional, pero pueden ser diferidos, o sea, pueden esperar. Una fractura. Bueno, acá tengo un listadito que ahora se los muestro. Son la segunda prioridad. Son urgentes, pero pueden esperar. Traumas moderados, fracturas general de huesos largos sin que tenga compromiso vascular, traumas de tórax sin una disnea muy marcada, quemaduras entre el 10 y el 20% y amputados distales. El rojo era amputado proximal. Acá no tienen ni hipoxia, ni shock, ni pérdida de un miembro. Segunda prioridad.
Fractura de fémur, fractura expuesta. Acá sí hay fractura expuesta, por ahí tiene un poquito más de gravedad, pero no le compromete la vida al paciente. Carpa para amarillos o estos lugares lonas para amarillos. Ahí tenemos un puesto médico de avanzada atrás, donde iban los rojos, y acá adelante los amarillos. Ahí sí, también un pequeño detalle, ¿no? El escenario y lo que es el sistema de comando de incidente, uno de los bomberos que encargado de la logística. Amarillos, otro simulacro, este en Lanús, un incidente entre colectivo auto y moto. Todos los amarillos iban por fuera de la carpa. Hacía frío ese día. La lona para amarillos. Pacientes negros, todos aquellos pacientes que por la modalidad lesional no tienen o tienen mínimas chances de posibilidad de sobrevida. Por ejemplo, la fractura abierta de cráneo con pérdida de masa encefálica o los gran quemados, ¿no? Quemados de más del 60% de superficie corporal, las posibilidades de vida van disminuyendo y más del 80% son casi nulas. Gran quemado, como les decía recién, fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica, o un paciente traumatizado que por ahí esté respirando pero con pupilas fijas dilatadas, probable muerte cerebral. Lesiones penetrantes severas de cráneo y de torso también. Siempre evaluando todo el resto del paciente, ¿no? Sale en tercer lugar. No son los más urgentes. Y por último y cuarta prioridad, los pacientes verdes. Todos aquellos pacientes que deambulan espontáneamente, que tienen lesiones menores. Pero bueno, siempre tienen que estar controlados. Yo, si bien los voy a diferir al cuarto lugar para salir del lugar del incidente, siempre tiene que haber un profesional reevaluándolo, porque por ahí un verde se puede convertir en un rojo. Habitualmente con trabajo interdisciplinario de salud mental para la contención. Cuando hablo de trabajo interdisciplinario, estamos hablando de que es un psicólogo, un psiquiatra, un enfermero, un médico, un trabajador social. Este, ese es el equipo de salud mental. Se difieren a una carpa para verdes, se los controla, se les toma la presión. Y bueno, por último los blancos, que son todos aquellos pacientes que se encuentran fallecidos en el lugar, o sea, el inconsciente que no respira. Esos pacientes no los voy a reanimar, por lo menos no en el contexto de triage, cuando hay múltiples víctimas. Por ahí si me encuentro en trauma un solo paciente en parada cardíaca, lo reanimo, sí, pero cuando hay muchas víctimas, no. Los cuerpos no deben ser removidos de la escena hasta que llegue el fiscal o el juez, y si yo los tengo que mover, tengo que dejar documentado cómo estaban antes de que yo lo moviera y por qué los moví también, ¿no? Que generalmente puede ser porque bloqueen la salida o la evacuación o la noria o de lo que es el rescate de otras víctimas, o porque impidan rescatar a otros pacientes, ¿no? O porque estén dentro de una ruta de movimiento de víctimas. Así que bueno, con esta parte concluimos lo que son la clasificación por colores. Nos vemos en la tercera parte.